soy Meli. Hola, soy Betsy. Hola, soy Angélica. Y esto es Sin Etiquetas. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. El día de hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana, este conflicto que se da por las injusticias sociales que estaban sucediendo en 1910 a raíz de los 30 años del Porfiriato. Una de las causas que ocasionaron estos conflictos sociales fue pues que los campesinos se les habían quitado sus tierras, no había educación para los campesinos, la poca libertad política que tenían, o sea, venían de 30 años del mismo presidente en el poder, y si bien es cierto, había inversión extranjera en México y había crecido la economía, esta solamente beneficiaba a un grupo muy pequeño, cercano pues al presidente, ¿no? Familias que tenían grandes propiedades de tierra, hicieron, por ejemplo, un tema de una ley en la cual los campesinos tenían que comprobar, pues, que eran dueños de las tierras, y si no, pues los que se apropiaban de ellas eran personas cercanas al presidente. Entonces empezaron a haber muchas injusticias sociales, o sea, no podías manifestar ideas en contra del gobierno porque estas personas eran perseguidas y encarceladas. La educación disminuyó, o sea, había el 80% de la población campesina eran analfabetas, o sea, obviamente al gobierno no le convenía que estuvieran preparados. Entonces, fueron muchas cuestiones que se juntaron para que se hiciera la revolución. Pues, la gota que derramó el vaso es que en 1908 Porfirio Díaz da una declaración a un periodista en donde dice que ya no va a contender por las elecciones de 1910. Sin embargo, en 1910 otra vez se vuelve a postular. Cuando él dice que ya no va a contender, pues había una persona llamada Francisco I. Madero que traía ideas ahí como muy revolucionarias y que él estaba de acuerdo en que tendría que cambiar el poder. Entonces él se empieza como a realizar un libro, a hacer un plan y a postularse para ser el próximo presidente. Cuando Porfirio Díaz se postula como candidato nuevamente, pues lo manda a encerrar, ¿no? O sea, porque Francisco I. Madero tenía muchos seguidores, porque la gente estaba harta, ¿no? Entonces lo manda a encarcelar. Otra vez vuelve él a ganar las elecciones de manera fraudulenta, y es cuando todo el pueblo, o sea, todos los campesinos, los obreros, todo este hartazgo social, pues entonces se levantan en armas en la revolución. Sí, digo, la situación como tú le estabas comentando que se vivía en el país sí era bastante delicada, había mucha pobreza, la riqueza estaba en manos de unos cuantos que pues eran amigos o cercanos del poder del presidente Díaz, Porfirio Díaz, que vamos ahí, voy a hacer un paréntesis de historia, está bien interesante porque Porfirio Díaz, antes de iniciar su periodo presidencial, su primer periodo presidencial, él estaba en contra de la reelección. Él era un libertario, él era de izquierda, qué curioso, ¿te suena parecido? ¿Te suena familiar? No, pero sí es bien interesante cómo estaba tan limitada también la libertad de expresión, y que creo que fue uno de los puntos que llegó a ser así como medular para que estallara la Revolución Mexicana, porque la prensa, los periodistas, los pensadores y cualquier persona pues estaba muy restringida su libertad de expresión. La prensa tenía prohibido o cualquier persona escribir algún libro o que circulara cualquier escrito, panfleto donde dijeran o hicieran algún tipo de crítica en contra del gobierno. Entonces, si algo nos enseñó la revolución es que es bien delicado callar al pueblo, y que callar al pueblo nunca sale barato, gobierno, así que aguas, no lo haga, yo nada más digo eso. Uno de los precursores precisamente pues de la Revolución Mexicana, y que tiene que ver mucho con esta libertad de expresión, pues son los hermanos Flores Magón. Ellos tenían un periódico que se llamaba Regeneración, que, dato curioso, fueron exiliados del país, y ese periódico circulaba atravesando fronteras. Ellos estaban exiliados en Estados Unidos, fueron encarcelados, y pues el único crimen que cometieron fue precisamente levantar la voz y dar a conocer la situación que vivían los campesinos, los obreros y pues el país en general, ¿no? La situación tan precaria que se vivía, y sobre todo pues en su natal Oaxaca, donde los campesinos eran prácticamente esclavos, porque como comentabas, pues obviamente
la mayoría de la gente era analfabeta, entonces también Sí, imagínate, pues les pedían sus títulos de propiedad, hicieron como una ley donde delimitaban ciertos predios y los lotes baldíos se los apropiaban. Baldíos, porque había mucha gente que no contaba con las escrituras, con los documentos, y entonces estos campesinos que primero eran dueños de estas tierras se convierten en trabajadores de esta gente que se apropió de sus tierras. Entonces imagínate la injusticia social. Y digo, vámonos ahorita un poquito al tema actual, el tema que tenemos con los campesinos ahora, en el cual a lo mejor no se están apropiando como tal el gobierno de sus tierras, pero sí están dejando que el crimen organizado se esté apropiando como de sus propiedades y no están interviniendo el Estado como para defenderlos. Estamos viendo las marchas, estamos viendo el tema del precio del maíz y esta inconformidad social que nuevamente se está dando en los campesinos, ¿no? Claro, y es hablando también tanto de campesinos como de obreros y esta parte de levantar la voz, ¿no? Alzar la voz, pues lo vimos en la revolución hace 200 años, más de 200 años, vimos cómo levantar la voz y decir lo que piensas y quejarte del régimen o del gobierno te puede costar la vida. Bueno, pues pues parece que no hemos avanzado mucho. 200 años después, hablando de libertad de expresión, pues alzar la voz también te puede seguir costando la vida, ¿no? Antes te censuraba el gobierno, porque pues en el porfiriato había total censura, pero pues ahora también cierran páginas, bajan páginas o mandan investigarte quién publicó o qué publicaste, ¿no? También es bien importante que si tú ahorita todos tenemos precisamente esta libertad de expresión, pues alcemos la voz cada quien desde donde estamos, ¿no? Pero pues con conocimiento de causa también. Sí, claro. Porque no fake news. Sí, ¿no? Con responsabilidad, Con ¿no? responsabilidad, Porque es fuerte claro. lo que platicas y dices tú, bajan páginas y demás, pero siempre debemos de como de equilibrar, ¿no? Sí. La parte en donde estamos haciendo uso de nuestra voz y de nuestra libre expresión. Sí, ser responsables. Y pues obviamente como mujeres nos gustaría visibilizar esta parte también de la lucha femenina porque durante la revolución hubo muchas mujeres que participaron y no nada más haciendo comida ni cuidando a los enfermos, participaron activamente con las armas. No se les da este reconocimiento en ese tiempo, pero la verdad es que hay muchas a las que les debemos pues agradecer, que impulsaron desde ahí nuestros derechos y que estuvieron muy activas en esta lucha de la revolución. En el periodo de Lázaro Cárdenas, él quiso hacer un reconocimiento a 432 mujeres como veteranas de esta revolución y también impulsó el tema del derecho al voto. No fue con él con quien se determinó de que las mujeres pudieran votar, pero fue un impulsor. Entonces, nos gustaría visibilizar algunas de ellas, son muchas. Vamos a mencionarles un poquito de la historia de tres y pues obviamente como mujeres feministas pues a darles un aplauso así y porras porque la verdad es que fueron activas y que participaron de una manera pues muy importante en la revolución. Así es, Meli. Betsy, pues yo quiero iniciar tal cual por respeto también a la historia de ellas. Lo voy a leer para toda nuestra comunidad de Sin Etiquetas. Y una de ellas que aplaudo y pongo de frente con mucho orgullo es Valentina Ramírez Avitia, que a los 17 años se vistió de hombre y se hacía llamar Juan Ramírez. ¿Para qué? Para unirse a la fuerza maderista. Por su valentía fue llamada la Leona Norotal. Y se me pone la piel chinita porque me recuerda mucho, o lo platicábamos antes, a esta caricatura en donde hablamos de orgullo, de feminidad, de valentía, pero también de vulnerabilidad de una mujer, como es la caricatura de Mulan, ¿no? Así es que, Valentina, muchas gracias. Y yo voy a hablar de Carmen Vélez, conocida como la Generala, se levantó en armas durante la Revolución Maderista, combatiendo en los estados de Hidalgo y Tlaxcala, llegando a tener hasta 300 hombres a su mando. Es importante porque pues, nos podemos dar cuenta que a pesar del tiempo que era, a pesar de que no tenían estos derechos reconocidos, se ganaron el respeto de muchos hombres para darles estos cargos tan importantes. Sí, claro. Bueno, yo voy a hablarles de Adela Velarde Pérez, que creo que no necesita mucha presentación, ¿verdad? La famosa y muy reconocida Adelita por el corrido que le hicieron, que lleva su nombre. Se desempeñó inicialmente como enfermera de grupos, de los grupos en el movimiento revolucionario y incluso llegó a formar un grupo de mujeres armadas que se llamaban las Adelitas.
y en 1962 se le reconoció como una veterana de la revolución. Entonces, sí es importante visibilizar la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana y pues, en general, ¿no? En la vida política, en la vida política y en las luchas sociales que hay en nuestro país. Pues así es. Ya ahorita nos enriquecimos, creo que toda la comunidad de Sin Etiquetas, de la historia de la revolución, de estas mujeres que vienen a representar, de todo aquel conflicto que vino a hacer un cambio bien, bien fuerte. Pero me gusta mucho también que podamos regresar, o sea, nos vamos a ir al día de hoy y cómo es que ha habido temas que realmente siguen revolucionando nuestras vidas y las vidas de las mujeres. Algo histórico que revolucionó la vida de la mujer fue, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, cuando antes pues había matrimonios, ya saben de algunas maneras cómo se manejaban y demás, donde se vivía la relación sexual de alguna manera también incluso no consensada, no consensual, pero la píldora sí vino a ser como un parteaguas para la mujer. Algo que me gusta mucho también es el empoderamiento femenino. Y aquí me gustaría preguntarles, no es examen, me decían, no queremos examen. No quiero preguntas sorpresas. Yo ahorita, para hacer el parteaguas del tema que quiero compartir con ustedes, me gustaría preguntarles, ¿qué es algo pequeño, objetivo, que pudo revolucionar su vida? A ver, Betsy. ¿Y por qué yo, maestra? Y aquí viene el spicy de este episodio. Que en mi vida en general. ¿En general? Un evento histórico. Data de 1900. Mi derecho al voto. Sí. No, yo creo que, híjole, pues doy gracias precisamente a todas esas mujeres que están atrás de mí y que lucharon para que pudiéramos votar y ser parte de la vida política de nuestro país, ¿no? Porque nos empezaron a dar derechos para alzar la voz desde una tribuna y empezar a poder ser titulares de comprar una casa, poder decidir divorciarnos cuando no queremos tener marido. ¿Podría ser el divorcio lo que pudo revolucionar tu vida? Ajá. Podría ser. Yo creo que, ¿sabes qué? La maternidad. Okay. La maternidad revolucionó. No la orillé a ese punto. La maternidad revolucionó. Un evento personal, la maternidad revolucionó mi vida. Yo creo que es un parteaguas y es un cambio. ¿Por qué? Porque yo, que tengo 2 niños, tengo la oportunidad de hacer un cambio en la sociedad, de crear y educar hombres deconstruidos con otra ideología en donde los roles sean de alguna manera más equitativos. Okay. Meli, ¿quieres compartirnos? Sí, yo creo que a lo mejor el hecho de poder estudiar lo que quieras, carreras que a lo mejor pensabas que eran para hombres y que la verdad es que, por ejemplo, nosotros como abogadas nos hemos dado cuenta que en la actualidad tú pensarías que, por ejemplo, cuando vas a una audiencia contra algún hombre, y generalmente con hombres mayores, a mí me sucedía mucho, ¿no? Trabajaba en un despacho, el titular es hombre, y pues igual es un señor muy respetable, y entonces cuando yo iba a una audiencia no me veían igual, ¿sabes? O sea, como que decían, y creo que lo pasamos las abogadas jóvenes, ¿no? Por ser mujer, y tú pensarías que no, ya eres abogada, te va súper bien fácil, no pasa nada, estamos en una actualidad donde todos respetan, y yo creo que no sucede. Entonces, un acto revolucionario es estudiar estas carreras que ellos consideran que son para hombres, pero que en realidad pues te busques un nombre y un espacio y que pongas como que digas, esos derechos que me concedieron, pues los estoy impulsando para que las siguientes generaciones te puedas parar en una audiencia y no vean que eres mujer, simplemente que eres pues una abogada y que vas a defender un asunto igual. ¿No? Wow, pues sí está impactante, ¿no? Yo creo que me anclo mucho, hago conexión con lo de ustedes, pues ya saben que yo con la maternidad estoy bien apasionada ahorita con el tema, ha revolucionado también mi vida, pero escuchar el tema de la educación no me había hecho tanto el sentido de decir, antes no se podía, qué dificultades vivieron para que se lograra, como ahora con el título aquí agarrado de la mano me puedo poner a hacer frente a algo que viene desde mi conocimiento, ¿no? Y en algo que revolucionó mi vida y que podría parecer un básico para todas, pero sé que puede haber gente que nos esté escuchando que también se encuentren todavía en esta parte en la que no se logra, es el poder de involucrarte en la toma de decisiones. ¿En dónde? La toma de decisiones en tu trabajo, en donde está, no quiero hablar esta parte lleno de hombres, ni mucho menos, ¿no?
en donde sí hay el espacio o te vas generando el camino de que puedas tomar decisiones, levantar la mano, dar una opinión justa y equilibrada, pero sobre todo en el hogar. Yo creo que algo que revolucionó mi vida fue, a pesar de vivir y venir de generaciones atrás y atrás y atrás, en donde a lo mejor nosotras, o voy a hablar por todo lo que viene detrás en mi familia, teníamos más como un nivel de sumisión, el no, ¿cómo vas a hacer esto? No digas una mala palabra porque te etiqueta como algo. Y un día salir de mi casa, yo me acuerdo, madre, perdóname, o no, a los 20 años yo decido 19, ya para cumplir 20, salir de mi casa y sí, tener que salir en el mejor estatus posible, ¿no? Pero decidir irme. No Y saliste algo, de blanco. pues bueno, no puedo decirte. Esto tan revolucionario. Pero salir de mi casa y empezar a trazar mi vida, ¿no? Entonces, pues no creo que no salió tan mal, ¿no? Aquí andamos. Yo no soy abogada, pero también tengo una profesión que amo y que ejerzo. Y la parte, yo lo platiqué en la antesala con ustedes, una parte en la que me dijera alguien de mi familia, es que así pasa. O sea, incluso temas de violencia, no, pues así pasa, ¿qué hiciste tú? O cuál fue la parte en la que te involucraste, y decir, no, hoy decido que nunca más se me violente, ¿no? O hoy decido salirme de mi casa con la frente en alto, o ir cambiando todo este switch. Cuando hablamos de cosas revolucionarias, podemos hablar de empoderamiento femenino, y creo que también el público lo sabe, que cada parte que dijimos nosotros habla del empoderamiento femenino, incluso estar aquí. No nos vayamos tan atrás, o sea, en 1953 se nos dio el derecho al voto. O sea, nuestras bisabuelas no podían votar. Entonces, a lo mejor estamos como... Mi abuelita. Bueno, abuelas o bisabuelas, ¿no? En mi casa. Abuela o bisabuela no podían votar. Entonces dices, a lo mejor ahorita como que decimos, ay, vamos a ir a la escuela, qué fácil vamos a votar. De hecho, muchos ni van a votar porque no les interesa la política. Vayan a votar. Bueno, es una obligación, ¿eh? Es Y una un obligación. derecho. Sí, y es una responsabilidad también. Pero no podían, pues, o sea, de hecho, te tenías el apellido del esposo, ¿no? Eras de. Ajá, De hecho, es eras cierto. de. A mi mamá en su visa Sí, en su. Ajá. trae el entonces, apellido de mi papá, Claro. ¿sabes? O sea, Yo, claro, porque eran de ellos. No las compraron cuando se casaron con no ellas. podías comprar casas sin la autorización de, o sea, financieramente no podías ser independiente. No eras independiente económicamente, No. no podías tomar decisiones, no podías tener la libertad de trabajar, no podías ser dueña ni No propietaria. tenías educación Decir financiera. ¿Cuántos hijos querías tener? Exacto. Así es. O sea, nada más Gracias, eso, píldora. ¿no? Digo. No, deja tú, no, porque antes no te las daban o no te operaban si tu marido no firmaba, porque sí. Y era en instituciones del gobierno, si tu esposo no daba la autorización para que tú ya no quisieras tener hijos, o para que tú te operaras o te dieran píldora, no lo hacían, no te dejaban. Yo tengo una amiga que se quiso hacer la operación para ya no tener hijos, tiene uno y no la dejaron. Porque es muy joven. Entonces dices, Wow. es una decisión que tú tendrías que tomar. Dices, me alcanza para tener un hijo, nada más quiero tener un hijo, y que en el seguro te digan, no, estás muy joven, no te la puedo hacer. Eso se llama violencia obstétrica también, Sí, ¿no? pero te digo, vamos conquistando ciertos derechos que a lo mejor ahorita que los tenemos no los valoramos tanto. Por eso les decía el tema del voto, ¿no? Que mucha gente, me ha tocado, por ejemplo, platicar con mi estilista o así, que les digo, oye, vas a votar cuando estamos en época de elecciones, y me dicen, no me gusta la política, no me gusta eso, y entonces me da un poquito de... ¿Cómo que no? Yo paso por ustedes. O sea, ¿Acaso aquí sí puedo ejercer la violencia? a querer dar una clase de historia. Llevando acarreados a votar la Melissa. Vayan y voten, es su derecho. No, pues porque al final dices, tanto que costó, tantas luchas Tanta sangre. tanta sangre que costó como para que tú digas, ay, qué flojera me da. No, o sea, Sí, Sí. porque sí, digo, yo por aquí dije Adelita, pero había por ahí investigado, hice mi tarea, muchachos. Juana Belén Gutiérrez, cuando busqué una de las mujeres así revolucionarias, Juana Belén Gutiérrez, le quité el D porque decía de Mendoza, o sea, me dio coraje, dije yo como quedé, pero era una escritora y periodista de la época de las revoluciones. Esta mujer precisamente, ella decía eso, que parte de lo que a ella le molestaba era el poco interés que tenía el pueblo de México de allá de 1910,
1908 que no iba a votar, porque ella decía que ella creía que el cambio lo teníamos los mexicanos, el pueblo, que si el pueblo salía a votar y ejercer su derecho, podían derrocar el régimen de Porfirio Díaz. Y pues varias veces fue encarcelada precisamente por estas ideas, porque circulaba pues, panfletos o periódicos y escribía en diversos libros. Entonces está bien interesante. Era abogada también. Bien. Mira, Nos sentimos súper identificados. Oye, otra cosa que ha revolucionado también, chicas, ha sido cómo educamos ahora a nuestros hijos, Sí. ¿no? Hace rato hablabas de deconstrucción. Vamos a decir, la participación del papá y cómo puedes dividirte en N cosas. En economía, quién lo cuida, qué rol le toca a cada quien, que nosotras podamos hablar de educación sexual a nuestros hijos. Digo, Isaí está bien pequeñito, ¿no? Pero desde pero ahí sí. se inicia con el tema todo de la protección, cómo cuido mi cuerpo. Ajá, los espacios. Entonces, yo no me imagino, sé que viví en otras épocas, luego les hablamos de eso, pero no me imagino no teniendo estas oportunidades. ¿Podríamos llamarle oportunidades? Herramientas, pues esta libertad en todos sus sentidos. Uh-huh. Sí, aparte que ahorita los hombres jóvenes traen como un nuevo chip, a lo mejor porque las mamás que anteriores hicieron esta labor, que por ejemplo ya no les da nada como ser humanos independientes, como diciendo, lava los trastes, cuida a tu hijo, o sea, porque la participación activa de los hombres jóvenes que tienen hijos, la verdad es que es buena, y pues los que sí la ejercen bien, la paternidad, mis felicitaciones, los que no, ojalá que los demás. No, sí falta mucho, Sí, ¿no? claro. Hay mucho camino por recorrer y sí es como que un trabajo continuo de siempre estar revolucionándonos. Sí, Revolucionándonos. Fíjense, quiero compartirles que en esta semana pues empecé a compartir parte de lo que hacemos, ¿no? Y a uno de mis contactos, que la verdad aprecio mucho, lo conocí en el ámbito laboral, le digo, ay, por favor, envíaselo a su esposa. No tengo contacto con su esposa, pero sé que es una guapota, o sea, lo que puedo ver de ellos como familia, así yo la tengo aquí en un altar, y luego me dice, no, déjame primero verlo, no vaya a ser de este contenido, aquí estás, espero que me estés escuchando, de este contenido que vaya a alentar a que sean mujeres que se revele ante su esposo, ¿no? Eso fue como el contexto que me dio y yo me quedé, ay, te sigo apreciando en el ámbito laboral. Ay, eres bien buen compañero de trabajo. Y por favor, suscríbete. Déjame investigar quién es tu esposa, yo se lo voy a mandar. Y no quiero hablar desde el machismo, sino el darle la oportunidad de que nos escuche. Yo sí, como no es mi compañero, voy a decir, eso es machismo y misoginia. Sí, porque tienes que tener, o sea, información y tú decidir qué es lo que te convence o no te convence, no, pero tener tus propias ideas, no ideas impuestas por un hombre, porque al final de cuentas, entonces, ¿de qué sirve tanta revolución? Pues, no de mucho. Y ya por último, quiero compartirles que en una ocasión que estuve involucrada en una iglesia, por llamarlo así, en unos actos de estos hermanos, me acuerdo mucho que en la parte en la que nos dividían, y creo que eso es una iglesia organizada, al final de cuentas, con mucha economía también, me gustaba lo que encontraba un buen sistema, que es como cosas que me gustan, pero el momento en que nos dividían hombres y mujeres, decía yo, pues de qué van a hablar, ¿no? Y ya nos enfocaban más a nosotras de, pues hay que saber planchar. Clases de cocina. Sí, teníamos talleres de cocina, la verdad, en mi casa y en toda mi familia y hasta mi linaje, los que ya no existen saben que yo no soy tan buena para la cocina, entonces el sentirme que no encajaba en este sistema, decía, oye, eso es muy revolucionario para mí. La chambrita no me está saliendo muy bien. Sí, entonces siguen habiendo cosas, ¿no? Pero siempre pienso que hay que salir a revolucionar nuestras vidas. Ok, pues yo creo que vamos a pasar a la etapa de el confesionario. Ok, ¿quién quiere empezar el confesionario? Pues yo digo que Meli, ¿qué dices tú, Beth? Sí, también. Ella fue A ver, hija, confiesa tus pecados. Yo pienso que es más importante defender con actos el feminismo que con frases. ¿Por qué? Pues tengo muchas conocidas que defienden mucho el tema del feminismo, que van a pláticas, hacen pláticas, pero su actuar o su comportamiento con otras mujeres pues da mucho que desear. Entonces,
Para mí eso es como algo que debería de cambiar y que lejos de escuchar a alguien decir como apoyo a las mujeres, el día que una mujer sea despedida injustificadamente o que sea agraviada por una persona o por varias personas, yo creo que el acto más revolucionario es pararte a defenderla, no estar en esa mesa donde tratan mal a esas personas, que poner frases en Facebook y que decir que eres feminista. Wow. Sí. Vas. Yo te iba a dar penitencia, pero no, te voy a dar un aplauso. Eso. A mí dame penitencia. Te voy a dar penitencia. Confiésate, pues. En este momento le cedo la palabra. No puedes confesar. Yo creo, para mí, que el acto más, pues uno de los actos más revolucionarios es educarte. Leer, pero no nada más, pues sí es un acto revolucionario leer y comprender. Hay que hacer un verdadero cambio. Hay que ser críticos, no quedarnos con lo que nos dicen, ni en las escuelas, ni en los trabajos, ni en nuestros papás. Tenemos que tener un pensamiento más crítico y pues cada generación va a encontrar la forma en la que va a alzar la voz. Y yo creo que ya es momento que pues alcemos un poquito más la voz. Esa sería mi confesión. Yo creo que, y que vayamos a votar, de verdad. Dejemos atrás eso de mi voto no es no hace la diferencia. El voto no, porque yo creo que sí, todos hacemos la diferencia. Sí, si todos pensáramos eso y todos esos que piensan eso votaran, creo que sí harían la diferencia. Sí, voten. Sí, acá, no me censuren, tica. Es cierto. Pues mi confesión hoy no viene desde los mocos, como los otros episodios. No tengo esa. Pero quiero decirles que yo creo que mi confesión es que yo siempre me voy a seguir levantando en armas para quebrantar la idea que tiene el mundo, lo voy a llamar así, o muchos espacios de que entre mujeres nos atacamos. En esta idea ese es uno de mis sueños, guajirotes, espero que sí, en que sí podemos relacionarnos con las mujeres, sí podemos apoyarnos, sí puede haber redes o círculos de mujeres fuertes, sí podemos llegar un día a no conocer a una comunidad y luego ya ser bien parte de ella. Y me voy a seguir levantando en armas, metafóricamente. No literal. Sí, no literal. No tiene arma en su casa. Así no escondan el rifle. Sí. No es de verdad. Cuando llegue a mis oídos que hay mujeres todavía en su misión con parejas que no les pertenecen, perdón, prestadas. Yo, ok, córtale. Sí. No, déjalo. Ya se proyecta. Déjalo. Y no quiero decir nada, sino nombres. No, pero con toda esta parte de que dicen, no, entre mujeres, muy feminista, pero entre mujeres se deshace, ¿no? Puede haber una población que sigue deconstruyéndose, que sigue desintoxicándose de lo que vivió sus culturas, pero yo sigo creyendo en la idea de que se puede. Claro, bueno, y también somos personas, ¿no? No tenemos que ser amigas todas de todas. Exacto. Sí. Okay. Y pues bueno. Esto fue nuestro cuarto capítulo. Muchas gracias por vernos. Ay, gracias por vernos. Adiós. No se les olvide seguirnos, suscríbanse. Somos Sin Etiquetas _oficial. Denle like, por favor. Y compartan nuestros comenten. videos. Sí. Adiós. Hasta la próxima. Bye.